Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano de Venezuela. Nos va a acompañar, como todo nuestro ciclo de entrevistas, el compañero Hugo Ruiz Díaz Balbuena, es el compañero abogado, académico, analista político, especialista en Derecho Internacional. Bueno, lo que yo les voy a proponer, compañeros, en esta oportunidad, conjunto con la biblioteca, es introducirnos en un tema importantísimo, que es la injerencia del bloqueo económico contra la República Bolivariana de Venezuela, en una situación donde hoy, hace pocas horas, el presidente Trump firmó la extensión por un año más al bloqueo comercial, financiero y económico a la República de Cuba. Así que en ese contexto me parece importante escuchar la experiencia y la palabra del compañero general de brigada. Les paso la palabra. Empieza usted directamente, estimado compañero general. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido por su tiempo y por la paciencia. Agradezco también el gesto de la invitación. Y bueno, vamos a entrar en materia. Este es un tema realmente para el debate. Más que para una entrevista, es para el debate, porque la modalidad de injerencia que ha empleado Estados Unidos, no solo con Cuba, con Venezuela, es un modo de guerra muy particular a la que ha tratado de someter a los pueblos. Afortunadamente, los pueblos como Cuba o como Venezuela, en este caso, que es el tema principal, hemos sido fortalecidos por el pensamiento bolivariano, hemos sido fortalecidos por la experiencia de Hugo Chávez y no han podido doblegarnos, no han podido someternos a esa fuerte acciones injerencistas de bloqueo. Han tratado de cambiar nuestro pensamiento, nuestra cultura, y de verdad nos han tenido acorralados, pero no nos pueden vencer. Mientras esté al frente un pueblo digno, mientras esté al frente una Fuerza Armada como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está al servicio del pueblo, y mientras nosotros estemos siempre convencidos de que el camino correcto es el camino de la autodeterminación de los pueblos, básicamente nosotros seremos invencibles. Por muy poderoso que sea el ejército de los Estados Unidos, por muy poderosas que sean sus acciones de bloqueo o sus injerencistas, donde pretendan imponer un gobierno a la fuerza, donde pretendan someter nuestras leyes a su mandato, indudablemente que la fuerza más poderosa para enfrentarse a ese imperio es la fuerza de un pueblo. Y te agradezco a todos, de verdad, su invitación. Estoy plenamente convencido que este tipo de foro puede ayudar y puede fomentar el pensamiento que nosotros queremos difundir. Estoy a bien para todas las intervenciones y para todas sus preguntas. Nosotros, bueno, hay un tema importante que empecemos por resaltar. Esto. Sí. Dale, lo escucho. Lo escuchamos. Hay un tema importante que quería resaltar, que el tema de la injerencia y el bloqueo no solo está presente en los últimos años, sino que está presente desde la llegada de Hugo Chávez en el año 99 al poder como presidente de la República. Y bueno, ha tenido varias modalidades, ha ido mutando esas formas de injerencia. Han tenido momentos donde ha sido más fuerte. Y para la época actual, que hay una pandemia mundial,
el tema de la injerencia y del bloqueo ha sido mucho más feroz, mucho más fuerte. Y aquí quiero significar las actividades que hemos hecho en Venezuela para no solo soportar y aguantar la acción imperialista, sino también para atender nuestro pueblo en plena pandemia, sin recursos, con recursos bloqueados. Bueno, ha sido realmente una tesis de grado la forma como Venezuela ha podido cuidar y proteger a la población venezolana e incluso a recibir con nacionales que se están devolviendo a nuestro país, sobre todo en la zona donde yo estoy, que es una zona fronteriza. Tengo la experiencia ya desde enero que estamos recibiendo con nacionales que regresan a nuestro país en plena pandemia. Entonces pareciera un tema de estudio cómo una nación que tiene todo su dinero bloqueado, como una nación que está todos los días amenazada, como una nación que prácticamente nos tumbaron el negocio petrolero, que no hemos podido producir 1 litro de gasolina en los últimos 2 meses, esté de pie y de frente a unas acciones tan criminales como las de Estados Unidos. Bueno, estoy a su disposición para lo que a bien quieran intercambiar. Empezamos por cuestiones más domésticas, ¿no? Pero siempre con un contenido no solo local, sino después iremos más sobre proyecciones a nivel internacional. Las próximas elecciones, en este contexto, usted ya describió algunos elementos y analizó algunos elementos del contexto. ¿Punto de ruptura o simplemente una especie de armisticio en medio de una dualidad de poder? ¿O una nueva disrupción hacia profundización del proceso de la revolución bolivariana? Esa es la primera pregunta, digamos. ¿Entendió, general? ¿Comprendió la pregunta? Sí, por supuesto. El evento que se aproxima el 6 de diciembre está establecido en la Constitución Nacional de Venezuela y es un llamado a las elecciones parlamentarias. En ese ámbito y con el esquema de la pandemia, bueno, hemos seguido el ejemplo de otros países que exitosamente han llevado elecciones en esta época de pandemia y podemos cumplir, como bien dice la Constitución, al llamado de las elecciones. Indudablemente que el ambiente político es un ambiente confuso debido a una serie de eventos que hubo en años anteriores donde algunos personeros de la oposición fueron sometidos a la ley nacional, al estamento legal, y por irrumpir la paz de la República. Hemos tenido cualquier cantidad de eventos llamados guarimba, donde hubo agresión a la Fuerza Armada, agresión al pueblo, en sometimiento de la paz y la tranquilidad de la República, y ante eso se puso al frente el estamento legal. Muchas de esas personas fueron llevadas a juicio y fueron sometidas a un proceso legal que le quitó la libertad, que es la condición en todo Estado que debe existir. Si no hay aplicación de la justicia, difícilmente puede haber un equilibrio del Estado. En este sentido, veo que yo considero una jugada maestra del comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, de dar un beneficio que está por Constitución a todas estas personas o a la gran cantidad de personas que estaban bajo un juicio legal.
al llevarlo a un indulto, yo considero que están las condiciones políticas necesarias para ir a una elección. Le está dando la herramienta que la oposición tanto pregonó, que tanto pidió y que tanto difundió en el mundo para hacer ver como un dictador al presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, yo considero que es una jugada maestra. Más que un armisticio, pienso que es una oportunidad política, porque los políticos deberían aprovechar esa bondad para hacer política. La política no se hace en la calle quemando carros, quemando gente, no se hace en la calle perturbando la paz. La política es acercamiento al pueblo, presentar opciones a la población, que pueda la población definir una parte política u otra. Pero la política que ha empleado la oposición venezolana, particularmente, ha sido llamado a la violencia, ha sido llamado a invasión, ha sido llamado a que nosotros tengamos que ceder espacios económicos y financieros en el exterior, ha sido llamado a que nos roben empresas del Estado, obras del Estado. Eso no es política, sinceramente no es política. De una persona que quiera su país, no lo considero política. Más bien, más que un armisticio, considero que es un acto de bondad que hizo el presidente Nicolás Maduro para dar una oportunidad política de equilibrio y para que el pueblo pueda escoger en ese elemento político, pues. Una elección en medio de una oposición, llamémoslo así, o sea, porque se está, más que oposición, se está en una situación de, diríamos, de confrontación directa, ¿no? No solo en términos hegemónicos, sino en términos de relación de fuerza política. Unas elecciones radicalizaría a ese sector que opta, digamos, por derrumbar un proceso revolucionario antiimperialista. Y no sería un llamado hacia la profundización de una agresión hasta militar. Evidentemente la oposición está dividida, Capriles que vuelve a aparecer y el otro sector, digamos, mucho más duro, mucho más inflexible, pero a su vez el nivel de subordinación es cuasi ilimitada, subordinación a los intereses imperialistas, se entiende, ¿no? ¿Profundizaría, digamos, esa confrontación o sería un mecanismo de solución político-ideológica del conflicto actual de confrontación por otras vías que no sean las eleccionarias? Bueno, en ese ámbito sí, o sea, se pudiera ver que es una confrontación política. Pero resulta que Venezuela ha sufrido un proceso de verdaderamente criminal, donde, bueno, inicialmente atacaron nuestra economía, pero atacaron nuestra cultura, y muchas personas se fueron de nuestro país atendiendo ese asedio, ¿no? Yo digo que las personas que se quedaron en nuestro país, indiferentemente el color político, indiferentemente su postura política, son personas que queremos esta nación. Y la confrontación, como tal, la tiene un pequeño grupo de la oposición. Porque si ellos tuvieran en realidad una fuerza política que se enfrentara a la revolución bolivariana, tendrían que hacer política, llevar los votos, ganarlos. La situación de elecciones en Venezuela ha demostrado que ellos han ganado su espacio, que ellos han podido tener la voluntad del pueblo para ejercer la autoridad de algunas funciones del Estado.
y eso se le ha respetado. Lo que no han querido es aprovecharlo, lamentablemente. Y ahí, de verdad, creo firmemente que la confrontación deberían transformarla en evaluación política. Y la evaluación política, muchos de la oposición, cuando se quieren enfrentar políticamente a la revolución, lo ven como un tratado y no lo ven como política. Entonces, la salida de ellos es llamada violencia, el desconocimiento de las autoridades, es llevar el Estado a un Estado fallido cuando en realidad no lo hay. Aquí las instituciones funcionan, se aplica la Constitución en todo lo ancho y largo de la nación. Y ese escenario que ellos quisieron tener, lamentablemente no lo tienen, porque todavía el Estado está parado, está fundamentado, y las instituciones están funcionando. Antes de pasar la palabra a los participantes, también una pregunta, ¿no? Si miramos el mapa, usted tiene Brasil, ¿no? Usted tiene Colombia, Brasil, y usted como militar conoce, sabe, estudió y presumo que está analizando aún las implicancias del cambio de la doctrina político-militar del Brasil. ¿Ah? Usted conoce mejor que yo que incluso en las Fuerzas Armadas o Fuerzas Militares, podemos llamarlo como querramos, no existe la neutralidad ni política ni ideológica. ¿Ya? Usted tiene también Colombia, que continúa profundizando la agresión contra Venezuela, y últimamente la presencia de tropas de élite, ¿no? Sabemos que ya estaban tropas de élite, pero una cosa es que estén, otra cosa es aumentar, ¿no? En medio de ese atenazamiento cuasi estratégico, estoy provocando un poco general, allí, y la cuarta flota ya, ¿no? La cuarta flota es una realidad, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la revolución bolivariana a ese tipo de políticas? No hablo aún de cuestiones militares ni de mecanismos de defensa militar. ¿Cuál es la respuesta de la revolución bolivariana desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas Bolivarianas? ¿Cuál doctrina? No revela el secreto de Estado, lógicamente, se entiende que son documentos públicos y compañía, ¿no? No, indudablemente que bajo esa perspectiva, la doctrina que emplea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la doctrina de Simón Bolívar. Nosotros somos herederos de un gran hombre en América y para el mundo. Y Simón Bolívar formó un ejército para llevar libertad a otras naciones. Nosotros nunca fuimos a oprimir otras naciones. En este contexto, donde la injerencia ha llevado a países hermanos como Brasil y como Colombia a tratar de vernos como enemigos. El Estado brasileño y el Estado colombiano son estados amigos. Tenemos una tradición histórica. Que hablen más, o después entran otra vez. No lo hemos visto nunca como enemigos. Y así tratan de enfocarlo como enemigos. La Fuerza Armada lo va a ver como un hermano latinoamericano. Sin embargo, nosotros no quiere decir que no nos hemos preparado para eso. Nosotros no vamos a agredir ninguna nación, ni está en nuestro contexto ir a agredir ninguna nación. Nadie puede decir que hemos tenido acciones contra Brasil,
contra Colombia o contra el mismo Estados Unidos o contra ningún país, porque nuestra doctrina es bolivariana. Es Simón Bolívar nuestro referente. Y por supuesto Hugo Chávez, quien sacó ese referente de los libros y lo llevó a la vida cotidiana. Y en el caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra doctrina fue transformándose. Desde el año 99 a la fecha, nosotros necesariamente teníamos que cambiar nuestra doctrina de defensa. Y óigase bien, una doctrina de defensa para defendernos, no para agredir. Esa doctrina de defensa, indudablemente, que estuvo saturada de conocimiento por muchos años. Y donde nosotros en nuestros cuarteles teníamos oficiales de los Estados Unidos. Yo lo viví cuando era teniente, cuando era subteniente. Y nuestros manuales eran basados en guerra americana. Nada de esos manuales tenía una connotación nacional. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez transformó el concepto defensivo nacional y lo llevó a la realidad venezolana. Yo recuerdo que de subteniente teníamos nuestros tanques inoperativos, nuestras tropas desmoralizadas, sin uniforme, sin un sentido lógico. Al llegar Hugo Chávez y poner al frente la doctrina de Simón Bolívar, que es un tremendo honor, y más que un honor, es un compromiso para todos los soldados que llevamos el uniforme de soldado venezolano, porque es una tradición histórica. Entonces hubo una transformación del concepto defensivo nacional. Empezamos a modernizar nuestros sistemas de armas. Con la anuencia de Rusia y de China pudimos modernizar nuestro sistema de armas. Pero a la vez que íbamos modernizando nuestros sistemas de armas, también modernizamos nuestro pensamiento. Regionalizamos nuestra defensa militar en 8 grandes regiones, porque todas las regiones de Venezuela son diferentes y todas tienen una connotación defensiva diferente. Entonces el pensamiento fue mutando y fue cambiando a la doctrina de Simón Bolívar. No vamos a agredir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que nos agredan. Es posible que haya un intento de invasión, es posible, porque nos estamos enfrentando a un ejército muy poderoso. Lo que no es posible es que ellos salgan con buen pie de Venezuela. En ese fundamento está diseñada el sistema estratégico nacional. Y le repito, Brasil para nosotros es un Estado hermano. Indiferentemente que su presidente no lo vea así. Igualmente que Colombia, tenemos una tradición histórica con Colombia. Y el pueblo de Colombia es un pueblo hermano. Tiene nuestras mismas tradiciones, nuestra misma cultura, nuestra misma música y hasta la misma gente. No puedo ver el pueblo colombiano o el Estado colombiano como enemigo. Hay personeros colombianos que sí quieren vernos como enemigos. Y bueno, en eso estamos cada día reformando la doctrina, ajustando la defensa, protegiéndonos, preparándonos, más no para agredir, sino para defendernos, solo para defender. El pueblo venezolano está consciente de eso. El ejército o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una fuerza que es pueblo, no es una fuerza elitesca ni oligárquica, es una fuerza que es pueblo. Y por ser pueblo, bueno, estamos inmiscuidos e involucrados en todas las actividades de la nación. Tenemos 3 grandes misiones, que es la defensa militar, la protección al pueblo, de acuerdo a la defensa militar, la contribución con el desarrollo nacional y la contribución con el orden interno.
está por constitución. Entonces, bajo esa doctrina hemos venido trabajando, hemos venido transformando, poniendo al frente siempre el ser humano, el cuidado al ser humano, y poniendo al frente la enseñanza de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. En ese contexto está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos continuando, estimado compañero general. Ahora quiero pasar, digamos, a los participantes, darles, digamos, un estar activo. Y por favor, quien quiera hacer una pregunta, una reflexión con preguntas, pide la palabra y se accede al habla y a la posición asumida o réplica o pregunta del que está participando, de la que está participando. Andrés. Gracias, Hugo. Para darle de alguna manera una continuidad a lo que relató el general, los pueblos del Cono Sur, seguramente el general lo sabe, a partir del consenso de Washington y de la aplicación nefasta del Plan Cóndor, venimos con una experiencia nefasta con respecto a lo que significó siempre las Fuerzas Armadas y la relación con el pueblo, ¿no? Por el cual es muy difícil para muchos de los que viven en el Cono Sur, repito, comprender y entender la relación, como usted muy bien explicó, Fuerzas Armadas y pueblo. Entonces, si hay una posibilidad de que usted en forma sintética nos pueda precisar un poco sobre esa situación, ¿no? Cómo Venezuela a lo largo de estos años en revolución, no solo por la tradición histórica del libertador Simón Bolívar, porque en nuestros pueblos también hemos tenido libertadores, pero sin embargo no hemos podido mantener esa tradición. ¿Cómo Venezuela sí ha logrado, de alguna manera, darle esa continuidad histórica por el cual las Fuerzas Armadas son el brazo armado del pueblo? Muy interesante tu pregunta, Andrés, y gracias. Muy bien, en el caso venezolano, antes de 1999, nuestros héroes independentistas fueron simplemente llevados a un libro y no resaltados de manera histórica. Lo estudiamos en nuestras escuelas como una materia más, como alguien que hizo algo por Venezuela o alguien que le dio el nombre a la moneda, pero no le dan la importancia o la significancia en el caso del libertador Simón Bolívar y muchos héroes de la independencia. Es hasta 1999, con la llegada de Hugo Chávez, militar del ejército bolivariano, con una profunda formación bolivariana. De verdad, tuve el honor de ser su oficial de seguridad del primer anillo en la caravana presidencial y aprendí de primera línea el concepto bolivariano de Hugo Chávez. Bueno, ese concepto bolivariano de Hugo Chávez lo sacó a la palestra y todas las enseñanzas las llevó al empleo diario. Sus reflexiones de la Carta de Jamaica, sus reflexiones del Congreso de Angostura, las reflexiones del Congreso de Panamá, fueron enseñanzas que el libertador dejó como tareas para nosotros los venezolanos, en donde estaba la Confederación Latinoamericana, donde estaba la integración latinoamericana, la defensa al ser humano. Eso lo dejó Simón Bolívar escrito y lo dejó como una enseñanza a los venezolanos. Es Hugo Chávez quien nos saca a la palestra y lo pone al frente del proceso revolucionario. Nuestro proceso revolucionario es de izquierda porque se acerca al ser humano. No se distancia del ser humano, se acerca al ser humano. Pero es Simón Bolívar quien nos da la forma de acercamiento al ser humano. Y la Fuerza Armada, desde esa transformación de la llegada de Hugo Chávez,
fuimos sacados de los cuarteles y nos llevaron a atender el pueblo. Yo lo puedo hablar en primera persona y protagonista, porque de subteniente, ya era teniente cuando llegó al poder, yo fui a participar en la misión Robinson. Fui a poblaciones a enseñar a gente a leer y a escribir, a arreglar escuelas, a llevar alimentos a la población más desprotegida. Y bueno, la Fuerza Armada fue, de ese modo, cambió del cuartel a atención al pueblo. Y a la vez íbamos llevando de la mano la transformación de defensa militar. Entonces yo digo que esa relación histórica de poner al frente nuestro libertador Simón Bolívar y de sentirnos orgullosos, es un compromiso, más que una tarea que nos haya dejado el libertador, es un compromiso. Y así lo entendemos todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque es muy bonito leer y entender qué fue lo que hizo el libertador. Y a mis subalternos se lo digo en algunas ocasiones. Cuando tenemos tareas complicadas, yo simplemente le digo, ¿y cómo hizo Simón Bolívar en la época de la independencia para llegar a la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, sin un camión, sin un avión? Y llegó hasta allá a darle libertad al resto de la América Meridional. Entonces, yo digo que esa doctrina bolivariana la fundamentó indudablemente nuestro gigante Hugo Chávez. Y ha sido así. Y es por eso que nuestro pensamiento y nuestra convicción patriótica está fundamentada en Simón Bolívar. Y bueno, y todos los libertadores que nos dieron libertad a Venezuela. Gracias, general. ¿Alguna pregunta más, compañeras, compañeros que están aquí presentes? Anímense. Bueno, pregunto yo entonces. General, algunos que hemos tenido la... Sí. ¿Habló alguien? No. Hola. Quería hacer una... Hola, sí. buena. Dale. Sí, pregunte, compañero. Pues esta pregunta creo que, también el teniente José Martínez pueda comprender, porque yo sé que los soldados pues, bolivarianos son muy diestros, pues hasta en temas como la cuestión económica también. Yo sé que a veces es lo económico lo que pone a veces ciertas reglas. Entonces yo quisiera preguntarle a él que si... ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Entonces, ¿cómo es posible que hubiera pues, una paralela, ya sea estos países de Latinoamérica? ¿Cómo se llama el grupo? No me acuerdo ahorita, el grupo de los países sudamericanos. Es una organización entre los países sudamericanos, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Entonces, si hubiese otra, UNASUR, sí, UNASUR, y está otra, también compuesta, creo, de otros países, entre ellos. Entonces, ¿cómo podría haber una paralela, o sea, entre ya países ya totalmente pues, de izquierda o socialistas, para que así se podría convertir en lo que es el imperio yanqui, ya sea una introducción o acercamiento con Colombia, pues llevarle una paralela a estos países que son de derecha, ¿verdad? Y que ya la cuestión militar se podría alimentar también de ello. Esa pregunta creo que sí también para usted. Muy bien, Miguel. Entiendo que... Lo admiro mucho por lo espíritu que lleva de Simón Bolívar, de verdad. Muchas gracias. Envidia, pero de la buena. Muchas gracias, Miguel. Mira, en estos momentos, lamentablemente el ataque imperial ha desarmado la integración latinoamericana que pensó y que formó Hugo Chávez, ¿no? Atacó a la UNASUR,
atacó al Mercosur, al ALBA, a la CELAC, y lo atacó poniendo al frente de los estados gente que pudiera servirle a sus pretensiones, a las pretensiones de Estados Unidos. Sin embargo, los pueblos están siempre presentes, ¿no? Así la dirección del Estado esté sometida a un llamamiento imperial, los pueblos siempre están presentes. Y en ese contexto, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, los pueblos van a ir poco a poco retomando su autodeterminación, siempre que haya la voluntad de liderazgo, de no estar sometido a un poder imperial. El caso de Venezuela es un caso emblemático. Tenemos como ejemplo a Cuba. Más de 60 años Cuba ha tenido un bloqueo realmente criminal. Y Venezuela va en segundo lugar, porque no llevamos tantos años. Sin embargo, la voluntad del pueblo es la que ha hecho que se mantenga. En el caso de tu pregunta, que me dice cómo podemos articular para levantar nuevamente la integración latinoamericana. Indudablemente que tiene que nacer por la constitución de un Estado que quiera tener autodeterminación en su formación. No necesariamente que esté asociada a Venezuela. Venezuela tiene sus propios problemas y los otros países también. Podemos aliarnos en un futuro para el crecimiento económico, el crecimiento cultural, el crecimiento en todos los ámbitos. Pero son los pueblos los que tienen sus propios problemas. Y la conformación de esos estados tienen que darle fortaleza al pueblo, que es una de las grandes fortalezas del Estado venezolano. El elemento más importante del Estado venezolano es el pueblo. Y el pueblo transforma ese poder a través del voto a las autoridades para que ejerzan el poder. Pero es el pueblo el protagonista. Y mientras el pueblo sea el protagonista, la revolución bolivariana va a estar fortalecida con todos los problemas que pueda presentar un Estado. El Estado-nación siempre tiene problemas de todo índole. Y en el caso venezolano, que ha sido atacada la economía, ha sido atacada su finanza, nos han bloqueado el dinero en el exterior. Irónicamente, somos el país más rico del mundo porque tenemos la reserva más grande de petróleo y de gas. Tenemos oro, tenemos ríos, tenemos mares, y aún así estamos bloqueados en todo ámbito. Claro, eso es otro tema de discusión. Estamos bloqueados porque el sistema financiero mundial está sometido a los intereses norteamericanos. Está dominado por Estados Unidos y sus aliados. Y es fácil bloquearnos. Cuando tú metes tu dinero, metes tu oro en un banco del sistema financiero, indudablemente que es fácil robarnos. Estamos viendo en la actualidad una especie de piratería moderna, donde las naciones no pueden confiar en llevar su dinero o su oro a un banco del sistema financiero. Es aquí donde nace profundamente la necesidad de cambiar nuestra forma de hacer negocio y de hacer economía en el exterior. Tenemos importantes aliados, pero no es suficiente, porque mientras el dólar esté como moneda internacional, indudablemente que vamos a estar sometidos a eso. Hay un proyecto realmente fascinante en Venezuela que es el Petro. Y en el caso mío, es mi tema de tesis para la maestría de Relaciones Internacionales, porque yo pienso que el Petro pudiera ser uno de los elementos de la nueva estructura de la geopolítica bolivariana.
buscando la forma de salirnos del sistema financiero. Y ya China dio unos primeros pasos. No te respondo completamente la pregunta de cómo puedo o cómo podemos nuevamente llevar a la integración latinoamericana, porque en el contexto actual, los estados que en algún momento fueron aliados a un proceso integracionista, en este momento están integrados a un proceso desintegracionista. Y es realmente preocupante, porque lamentablemente al final los que sufren son los pueblos y no los estados. Espero haya respondido tu pregunta, Miguel. Otra Gracias. pregunta, Claro. reflexión crítica, aportes. Sí, Hugo. Pueden escribir también, si no yo continúo. ¿Eh? Te Una escucho, sola, Andrés. una Si sola, querés continuar, una metele. sola apreciación, si vale la pena, digamos, poner un bocadillo sobre lo que ocurre también en Medio Oriente, tomando en cuenta que eso repercute también de alguna manera en las cuestiones de nuestra región, porque la pandemia ha traído una situación catastrófica, la situación económica del imperialismo, con más de 40 millones de desocupados, con una crisis de tejido social tremenda, por el cual se vio obligado Trump a utilizar su aparato represor contra fundamentalmente la comunidad afro y latina. Y en ese contexto vemos, por ejemplo, donde Estados Unidos y la OTAN no convalidan los resultados electorales de Bielorrusia. Frente a esa situación, vemos que en Ecuador y en Bolivia no permiten la participación de Evo y de Correa. ¿Qué caracterización puede hacer en este momento usted, compañero, con respecto a los futuros resultados del 6 de diciembre, del cual seguramente los que estamos acá estamos convencidos que va a ser aplastante por parte de la Revolución Bolivariana, ¿no? Pero hay un manual que está aplicando el imperialismo, que es cuando no puede torcer por forma económica, social, no reconoce los resultados electorales. Entonces, ¿cuál es la caracterización frente a ese fenómeno? Muy bien, Andrés. En el caso venezolano creo que tenemos un libro de cuántas veces han desconocido los resultados electorales. De 24 elecciones hemos ganado 22. Y creo que los 22 han sido desconocidos. Tenemos realmente un bestseller de cómo enfrentar esa situación. En el caso, vamos a hablar inicialmente del caso boliviano y el caso ecuatoriano. A pesar de que la injerencia norteamericana en los asuntos políticos de esos países, claramente han puesto a un lado líderes como Evo y líderes como Correa. Pero ahí hay un trabajo político, y pienso que ese trabajo político pudiera llevar nuevamente al poder, a la voz del pueblo. Es mi opinión muy particular. Voy a hablar ahora de Venezuela. En el caso de venezolano, como bien dije, tenemos un bestseller de eventos de elecciones donde los vencidos siempre no han reconocido los resultados de esas elecciones. Sin embargo, en la última elección del presidente, en el año 2018, el opositor más fuerte que obtuvo 2 millones y pico de votos, él reconoció que ganó el presidente. Sin embargo, Estados Unidos no lo reconoció y pareciera que fuese Estados Unidos el elemento más importante para la elección de un país latinoamericano.
Ningún país latinoamericano se mete en las elecciones de Estados Unidos sabiendo que son realmente fraudulentas. Ahí el que menos votos tiene es el que gana. No es como en Venezuela. En Venezuela el que más votos tiene es el que gana. En Estados Unidos creo que había una diferencia de 2,5 millones Hillary Clinton con respecto a Trump, pero ganó fue Trump. Es ilógico, bueno, el mundo es ilógico, el mundo ilógico del imperialismo. En el caso venezolano, si nos retrotamos al 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro es electo por elección popular y lleva al presidente nuevamente a un segundo mandato. No lo desconoció el principal opositor, pero lo desconoció a Estados Unidos, y pareciera que fueron. Que hubiese un ítem en la Constitución Nacional que dijera que si Estados Unidos lo avala, es presidente, y si no lo avala, no es presidente. Bueno, en nuestra Constitución no es así. Bueno, ellos aprovecharon que la Asamblea Nacional, por voto popular, tenía mayoría en la Asamblea y trataron de distorsionar nuestras leyes. En esa distorsión de las leyes, al momento de la toma de posesión del presidente, indudablemente la Asamblea estaba en un proceso de desacato por no cumplir la orden del Tribunal Supremo. Y se hizo lo que establece la Constitución para ese escenario. Estados Unidos ordenó, bueno, que el presidente de la Asamblea Nacional se montara en una plaza y se nombrara presidente interino. No aparece en ningún lado en nuestras leyes nacionales que una persona, para nombrarse presidente, simplemente agarra una constitución y se nombra presidente y bueno, tengo el apoyo de Estados Unidos. Eso no es así. Acá estamos apegados al derecho constitucional. Y bueno, el presidente tuvo que enfrentar esa nueva agresión injerencista sobre nuestra vida cotidiana del Estado Nacional. Es aquí donde aparece un personero de la oposición. Estados Unidos le da el poder necesario para adueñarse de nuestros bienes en el exterior, para adueñarse de nuestro dinero, para adueñarse de todo, incluso de presentar en la palestra una invasión militar. Realmente, bueno, es el escenario ideal para Estados Unidos. Pero en el caso venezolano, ¿qué va a pasar el 6 de diciembre? Seguramente la fuerza revolucionaria se va a imponer. Seguramente. Hay que esperar los resultados del 6 de diciembre. Pero mi apreciación me dice que el pueblo venezolano va a ir a expresarse y en mayoría va a decir que continúe el proceso revolucionario. Porque no es una persona, no es un elemento que representa la revolución bolivariana. Somos muchos, somos pueblo, somos Fuerza Armada, somos el ciudadano de a pie, el común, el que está en el campo, el que está en la fábrica, el que se quedó en nuestro país, creyendo en nuestro país, a pesar de que todos los días nos dicen que nos van a invadir, todos los días nos dicen que nos van a quitar todo el dinero. Bueno, ese venezolano que se quedó aquí, que son casi el 80% o 85% del conglomerado total, es el venezolano que cree en esta nación. Y si cree en esta nación, es porque está dispuesto a luchar por esta nación. No es una imposición imperial, no es una imposición ideológica, no es que le borramos la mente a la gente, no. Es que el que se quedó aquí, indiferentemente que sea de la revolución bolivariana o que sea adverso a ella, se quedó en el país
con la intención de querer a su país. Y ese es el venezolano que va a ir a expresarse a las urnas de las elecciones del 6 de diciembre. Yo creo, y mi apreciación me dice, que va a haber un proceso bonito, nuevamente ejemplo para el mundo, porque somos ejemplo para el mundo. Aquí nada ha sido impuesto. De verdad, yo los invito a que visiten nuestro país. Nada de lo que se dice en el exterior es lo que vivimos acá. Y yo los invito a que vean cómo la fiesta de las elecciones es una fiesta popular, es una fiesta del pueblo. Y en ese contexto, la expresión del pueblo es la que se hace valer y es la que manda realmente en Venezuela. ¿Alguna otra? Gracias por responder alguna otra pregunta de algún participante, alguna participante. Ahí está la señora ¿Sí? María Vargas. Ah, bueno, ok. Adelante. No, pero no se escucha. Sí. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Muy bien, gracias. José Martínez, un saludo desde México. Bueno, como usted sabe, nosotros... Saludos, María, con gusto. Sí, nosotros tenemos un nuevo gobierno con una ligera inclinación hacia el izquierdismo. Nosotros ahorita, antes de esta situación, había hay aún una guerra mediática, pero esa guerra mediática empezó desde los eslogans de los opositores. Uno de ellos era, vamos a hacer como Venezuela. Imagínense lo que acaba usted de decir al respecto, ¿no? Lo que se piensa de Venezuela en otros países, la percepción que nosotros tenemos de ustedes debido a lo que ha hecho el imperialismo, debido a esa situación de los intereses que tienen sobre sus recursos naturales y toda esta situación. En este caso, ¿cómo percibe ustedes la pregunta? ¿Cómo percibe las actuales relaciones internacionales entre México y Venezuela? Relaciones sociales, políticas, económicas. ¿Cómo las percibe usted allí en Venezuela? ¿Cómo las percibe? No estoy hablando de su gobierno, yo lo digo a título personal. ¿Cómo es a título personal? Mi pregunta y lo que yo pienso actualmente de nuestro gobierno. Okay, muchas gracias, María, muy amable por tu pregunta. Las relaciones con el Estado mexicano han sido relaciones siempre en buen ánimo, ¿no? Indiferentemente que algunos gobernantes se presten a hacer el juego imperialista. Y le debemos a México una gran bondad de que nosotros desde el año 2019, que creamos el proyecto CLAC, que es la Caja Solidaria. Bueno, fue México el primero que se puso al frente de ese proyecto. Y con la llegada del compañero López Obrador, bueno, las relaciones han estado estables. Él, aplaudo que no se ha prestado para atacar a Venezuela. Él lo ha dicho creo que en varias ocasiones, donde él tiene sus propios problemas y que el Estado venezolano es un Estado amigo y que los problemas del Estado venezolano solo los puede resolver Venezuela o los venezolanos. Sin embargo, en el aspecto social y económico, las relaciones con México siempre han sido buenas, han sido en el ámbito de la buena amistad, con gobernantes que se prestaron para hacernos
hacernos la vida cuadrito, como decimos acá en Venezuela. Pero las considero que son relaciones estables. Y en el caso del actual gobernante, ha tomado una posición básicamente neutral. Es de apoyo, pero no me meto en los problemas o los asuntos de Venezuela. Y creo que debe seguir fortaleciéndose. En el momento que podamos nosotros tener un respiro económico, yo considero que es mi apreciación, pudiéramos tener un acercamiento más fuerte con el Estado mexicano. Muchas gracias, José. A tus órdenes, María. Ahí está. Sí, Petri. Patricio. Sí, Patricio. Petri Marcos. Habilita el micrófono, Patricio. Sí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Felicitarlos, la verdad que está muy interesante la charla y la dinámica. Que quería preguntarle al compañero José Martínez si hay, en términos estratégicos, alguna prioridad en relación a las elecciones que se aproximan en Estados Unidos. Es decir, ¿con qué candidato, en términos estratégicos, si hay alguna preferencia, digamos, de la revolución? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿Marcos o Patricio? ¿Me escucha? Patricio. Ok, Patricio. Bueno, Patricio, te voy a ser muy sincero, ¿no? Realmente no tenemos preferencia por algún mandatario estadounidense, ¿no? En el caso particular, creo que todos los dirigentes norteamericanos siempre tienen un patrón que no viene impuesto por una fracción política, sino que ellos tienen más bien un mandato económico de grandes elementos financieros. Y bueno, y así pongan a cualquiera que pongan de presidente, siempre van a tener una misma línea imperialista, hegemónica. Venezuela, en el caso de Venezuela, nosotros no nos metemos, no nos inmiscuimos en asuntos políticos de otros países, mucho menos de Estados Unidos. No me atrevo ni siquiera a pensar por la preferencia de alguien, porque es que, como bien te digo, ellos traen un patrón económico, político, que no está direccionado por los demócratas o por los republicanos, está direccionado por el poder político mundial, por los banqueros, bueno. Y indiferentemente, ya lo hemos visto, pues, pusieron una persona de color y fue tan racista o más racista que cualquiera. Pusieron un empresario y bueno, el mundo se caotizó. Pusieron un actor y bueno, el tema irán contra y bueno, el que pongan ahí es simplemente un elemento de la política norteamericana que está direccionada por los grandes consorcios, los grandes empresarios, los banqueros, los ricos del mundo, no por ese presidente. No me inclino por ninguno. Solo algo por curiosidad, también una pregunta referente a lo que dijo Patricio. Miguel. Miguel, de aquí, de Honduras. Entonces, como usted tiene vasta información, imagino también lo que usted aclaró, pues nos aclaró. Ya sabíamos, más de algunos ya sabíamos que eso era así. Le digo también porque me gusta leer ciertas cuestiones también que van ligadas a eso. Entonces, la pregunta es, ¿era cierto Bernie que era socialista? Porque te acuerdas que, bueno, por la ignorancia, ¿verdad? A veces hay ignorancia en nosotros, pues no todos lo sabemos realmente. Entonces, como decía ahí, él era socialista en su partido, o sea, y referente a lo que usted dijo, pues, o sea, yo creo que, y yo también estoy seguro que ningún presidente que venga va a solventar o va a querer estar a favor de desarrollar Latinoamérica. Entonces, cierto, Bernie entonces era, digo yo, no sé, pensé que era, pues,
dando a la ignorancia que tengo en ese aspecto. Entiendo que si ponen que uno de los candidatos tiene una inclinación socialista, ¿no? Es lo que quisiste decir, Miguel. Sí, sí, que realmente a su vasta información que usted tiene al respecto a eso, realmente era socialista, pues, es una pregunta. Yo sé que, como usted dijo, no se inclina a ninguno, pero realmente era socialista. Por si digo yo, tuve el milagro, dije yo, que puede llegar alguien así para por lo menos que no sean tan agresivos con Latinoamérica. Sí, bueno, no estoy seguro si nosotros logremos ver ese milagro americano, de ver un presidente humano, o con una... Sí, con a eso me una refiero. o con una autonomía política. El problema de Estados Unidos es que los presidentes no tienen autonomía política, obedecen a mandatos de grandes consorcios, de grandes banqueros. Y si por casualidad llegara un socialista y no se sometiera al sometimiento imperial, yo estoy seguro que el mismo sistema norteamericano lo eliminaría. Yo estoy seguro. En el caso de que haya un mandatario que no cumpla con ese poder hegemónico, con ese poder imperial, el mismo sistema lo va a desechar. Y creo que es mi apreciación, no es una opinión del Estado venezolano, es mi apreciación como persona, ¿no? Y bueno, yo creo que va a pasar mucho tiempo para que llegue una persona del pueblo a la jefatura del Estado en Estados Unidos. Porque mientras el sistema electoral sea como lo tienen ahorita, bueno, puede ganar cualquiera. Y normalmente va a ganar el que tenga la mejor visión de ese grupo hegemónico. Gracias. Perfecto. Hay una pregunta para usted, general. Y usted al empezar había hablado de proceso de desintegración, ¿no? Usted pronunció esa palabra y usó esa expresión. En estas condiciones en que la desintegración está acompañada de una ofensiva fascista y neofascista, en medio de un blocus político, económico, comercial, financiero y hasta hegemónico de la revolución bolivariana, ¿cuál es la importancia de un apoyo en todos los campos de Rusia, China, Irán y de otros potenciales o reales aliados en términos más estructurales, ¿no? Ok, muchas gracias por la pregunta. En el contexto que está viviendo Venezuela, las alianzas muy importantes que hemos tenido con Rusia, con China, con Irán, con Turquía, son alianzas que han sido de algún modo un salvavidas, porque no creo que ninguna nación que sea sometida a lo que ha sido sometido Venezuela resista tanto. Solo Cuba, de verdad. Esa alianza, en ese sentido, han apoyado la parte económica y han tratado de fortalecer la parte financiera. Sin embargo, falta mucho para que Venezuela salga a flote, porque, vuelvo a repetir, mientras el sistema financiero mundial esté controlado y dominado por Estados Unidos, esa alianza no va a terminar de
de fortalecerse mientras siga el sistema financiero haciendo de la suya. ¿Por qué digo esto? Nosotros hemos podido hacer algunas relaciones binacionales con estos países que nombraste, pero en el momento que necesitamos algo, viene el poder imperial hegemónico y bloquea a la empresa que pudiera traer comida para Venezuela, o sanciona a la empresa que maneja los barcos que ofreció traerle gasolina a Venezuela en Irán, o mete sanciones a todo el que intente ayudar a Venezuela. Sin embargo, estos países han estado fuertes y de pie y han hecho hasta caso omiso de esas sanciones, ya que no hay una estructura o un organismo nacional o multinacional o mundial que sancione o someta esa injerencia, que sancione o someta toda violación del derecho internacional, porque lamentablemente la ONU no hace nada por tomar las acciones en defensa de un pueblo, cuando la Carta Fundacional de las Naciones Unidas indica que debería ser de esta manera. Pero más allá de eso, Venezuela ha resistido gracias a esas importantes alianzas. Y cada día hay nuevos países que tratan de salirse del control hegemónico de Estados Unidos. Hay unos pasos realmente relevantes que ha dado China para distanciarse del sistema financiero, como es la creación del petroyuan o de la moneda virtual, el yuan virtual, y por eso mismo pasó a Rusia, donde el resguardo de las riquezas de esos estados se ha controlado por un sistema de blockchain y no por un banco, porque en la actualidad estamos viendo que los bancos son parte de un sistema de piratería. No es confiable que usted agarre su dinero y lo meta a un banco, porque el día que ese banco decida, va a robárselo. Y usted no tiene garantía de que le devuelvan su dinero, como le está pasando a Venezuela. Entonces yo pienso que esas alianzas, que son muy poderosas y se enfrentan incluso a Estados Unidos, pudiera ir poco a poco llevando a un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial necesariamente tiene que ser en lo económico, en lo financiero, en lo cultural, en lo que le permita a los estados tener su autodeterminación, y que la integración sea por otros aspectos. Indudablemente que lo ideológico queda a un segundo plano, porque los estados tienen que comer, los estados tienen que crecer. Y por ahí yo veo que viene la transformación del nuevo orden mundial. Los pasos que está dando China y Rusia, incluso India, son pasos importantes. Pero fíjense un detalle que está ocurriendo en este actual momento. En la frontera de India y China, están buscando que haya un desenlace militar por el reclamo de la zona fronteriza para enfrentar dos tremendos aliados de Venezuela. ¿Cómo lo veo yo en el sentido de la lucha hegemónica? ¿Por qué Venezuela entra en el centro del debate? Venezuela entra en el centro del debate mundial porque somos el país que tiene reservas petroleras para más de 150 años. Y si esas reservas petroleras pasan bajo control del poder hegemónico imperialista de Estados Unidos,
el mundo termina de caotizarse, es mi opinión muy particular. Tiene que haber un equilibrio en el mundo y no darle poder al hegemón para que termine de caotizar el mundo. Por eso es que Venezuela representa para mí el punto de equilibrio, y los aliados de Venezuela en este momento hacen la contraparte a ese poder imperialista de Estados Unidos. Yo lo veo de esa manera. Muchísimo. Una pregunta también. No solo la forma, sino la substancia de... ¿Me escuchó? La ¿Me forma y la escucha? ¿Me sustancia. escucha? Sí, le escucho, le escucho. Se transformó sustancialmente no solo la forma y el método de la guerra o de las guerras, ¿ya? Y es tan real, se vuelve una evidencia, que Qiao Liang habla de guerras irrestrictas o guerras ilimitadas o guerras sin límites, que es una reformulación contemporánea de todo lo que teníamos anteriormente entre Clausewitz y varios otros teóricos como Roger Aron, etcétera, etcétera. Dentro de ese contexto, ¿cuál es la doctrina político-militar? Usted habló de lucha hegemónica, de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en relación con su inserción dentro de un proyecto de soberanía íntimamente ligada a la participación del pueblo como uno de los pilares de la defensa, y tal vez el pilar más importante es la defensa del proceso revolucionario. Muy interesante y muy buena tu pregunta, hermano. Pero en el contexto de modernización de la guerra, estamos experimentando guerras multifactoriales, multidimensionales, donde el campo de batalla no es básicamente el terreno. El campo de batalla que están atacando ahorita es la mente y el cerebro de las personas, a través de las redes sociales, a través de la manipulación mediática, a través del cine, a través de la transculturización. Por eso digo que es una guerra multifactorial, multidimensional. El enemigo ataca no solo el objetivo militar, sino que ataca al pueblo, ataca su cultura, ataca sus raíces, ataca su sentido de pertenencia inclusive. A través del cine han hecho que nuestros pueblos quieran ser más americanos que los americanos, que quieran volar como Superman, que quieran tener la habilidad de Batman, de actores irreales. Pero es ahí donde nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, bien lo decía Simón Bolívar. En este contexto, y me gusta la pregunta porque es mi fortaleza, el Estado venezolano ha venido poco a poco preparándose para ese escenario multidimensional, para ese escenario multifactorial. La visión del comandante Hugo Chávez estaba clara desde el momento, en el año 92, cuando dio la sonada del 4 de febrero, su ideología estaba fundamentada en la organización del pueblo en armas. Porque indudablemente no puede un ejército, cualquier ejército del mundo, no puede contra un control militar hegemónico. Por mucho que nos preparemos, por mucho que nuestro ejército se modernice, por mucho que nuestro ejército se fortalezca, somos pequeños ante el control militar hegemónico de Estados Unidos. Pero Hugo Chávez lo veía de la siguiente manera. Hugo Chávez veía
que no solo el elemento militar era parte del proceso defensivo de un territorio. La Constitución establece que la defensa de la soberanía es de todo venezolano y todo extranjero que reside en nuestro país. La Constitución involucra en la defensa de la nación a todo ciudadano que esté viviendo en nuestro país, sea venezolano o extranjero. Está en la obligación de defender la soberanía del país. Ahí viene un proceso maravillosamente ingenioso, que es la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, que es involucrar al pueblo a la defensa de la nación. El nuevo concepto estratégico operacional de Venezuela involucra a la milicia. Y la milicia ha ido creciendo al punto tal que en la actualidad tenemos 4 millones de milicianos. Es mucho más grande que toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con una conciencia patriótica envidiable. Envidiable porque muchas veces vemos nuestros soldados, lo ponemos al lado de un miliciano, y ese miliciano tiene un espíritu patriota superior al nuestro. Y ahí el concepto de la milicia va en la organización, desde la organización regional, estatal, municipal, comunal y hasta la organización de familia. Si cada elemento de esto integrado al sistema defensivo tiene una misión, un arma y un lugar para defender, nosotros vamos a ser inexpugnables, porque el enemigo no va a saber dónde está el objetivo venezolano, el objetivo militar. Es posible que las unidades militares las desaparezcan en un clic, o una bomba, con miles de bombas, desaparezcan nuestros cuarteles. Pero a partir de ese momento, ¿cómo van a saber quién es miliciano y quién no? Hugo Chávez tenía un pensamiento realmente astronómico, diría yo. Ese pensamiento decía que el empleo de la milicia pudiera tener 10.000 francotiradores. Estamos rondando los 6.000. Pero 10.000 francotiradores era el pensamiento de Hugo Chávez. Y que cada francotirador diariamente eliminara a un soldado enemigo. Un soldado enemigo. Serían 6.000 bajas diarias para un ejército. Es un pensamiento realmente extraordinario. Pero no solo en el contexto militar. El miliciano está dispuesto para atender en la parte logística, para atender la comida, el agua de los combatientes, de atender al herido, al enfermo, de atender la población, de mover tropas, armas y logística de un lugar a otro, de estar vestido hoy de miliciano y mañana de panadero. Eso es un proyecto realmente extraordinario. Y en el contexto de la nueva guerra, como bien lo decía usted, sustancialmente la guerra pasa de lo convencional a lo extraordinario, porque ni siquiera puedo decir que es no convencional, a lo extraordinario. Es posible que el poder hegemónico de las redes sociales, de la influencia en la mente, no haga ningún efecto, porque ellos van a tumbar las comunicaciones y van a tumbar la electricidad y no van a poder distorsionar la realidad del común, del que quiere defender a su nación. Entonces se va a fortalecer el pensamiento bolivariano de protección a la soberanía, de patriotismo. Y ahí es donde nosotros realmente estamos fortaleciendo nuestro sistema defensivo.
es ahí donde nosotros hemos fundamentado el completamiento de la milicia a algunas unidades militares. Hemos fortalecido la interacción con la organización comunal, la organización de lo más pequeño a lo macro. Y es ahí donde yo creo y estoy completamente seguro que está la victoria ante una invasión de cualquier tipo a Venezuela. Y bueno, mi estimado compañero general José Martínez, estamos llegando al final, ¿no? Y antes de llegar al final, procedo a hacer todas las preguntas a quemarropa, como se dice, ¿no? A todos los que vienen y nos dan este tipo de cátedras, ya, pero extraordinaria cátedra. Y va la pregunta. El gran debate es a nivel internacional. Sabemos que hay disputa de poder, etapa de transición, etcétera. Y esto sin comprometer ni a su Estado ni a su comandante en jefe. ¿Crisis final del capitalismo o simple crisis del neoliberalismo que nos obligaría a bajar las banderas en el segundo caso de cualquier tipo de revolución? Su análisis y opinión, usted está en ciencias militares, está en relaciones internacionales. Muy bien. Pienso que la crisis final del capitalismo o del neoliberalismo es un proceso que no va a ser rápido, ¿no? Sí. No va a ser rápido, pero sí va a llegar, ¿no? ¿Por qué digo que sí va a llegar? Al final. Porque el basamento fundamental del control hegemónico es económico. Y, bueno, los acuerdos de Bretton Woods, el mundo se dolarizó. Y fue ahí donde se fortaleció el control económico. Ese control económico se ha ido debilitando. Y pienso que no es lento. Estados Unidos es un país imperialista y su hegemonía está latente. Y es como un tigre herido. O sea, es en este momento donde más daño puede hacer a los pueblos. Por eso digo que el proceso de la crisis para terminar con el neoliberalismo, con la hegemonía imperial de Estados Unidos, es un proceso lento, pero ya comenzó a descomponerse. Esa crisis está latente. Desde el año 2008, cuando tuvieron la burbuja financiera, irónicamente, el salvavidas económico no fue para los afectados, sino para los bancos. En Estados Unidos, en España y todos esos países que son aliados al imperialismo. Y bueno, ese proceso de descomposición económica lo han venido arrastrando, la deuda interna y externa de Estados Unidos es incalculable y las bases ya están bien socavadas para que esa fortaleza hegemónica vaya derrumbándose. Esa crisis económica debe dar pie a un nuevo orden mundial. Y solo los países que fortalezcan su riqueza, que fortalezcan su moneda, que hagan alianzas importantes para sacar al mundo nuevas opciones, son los países que van a contribuir con la crisis hegemónica e imperialista a que se acabe en Estados Unidos. Yo pienso que de esta manera es la transformación del mundo. No está sometida a un Estado o a una persona. Está sometida a la acción propia de cada Estado,
a la acción propia de cada nación y a la acción propia de buscar nuevas alternativas para el crecimiento económico y financiero que pueda darle buenos beneficios. Pienso que la crisis económica y financiera, hegemónica, imperialista de Estados Unidos ya va en camino a que sea un país normal como todos nosotros. Andrés creo que quería tomar la palabra y Sí, hay puedo. también una pregunta antes de cerrar definitivamente, ¿no? Andrés. Quería consultar al compañero general en qué situación se encuentra en este momento la cuestión del Esequibo con Guyana. Malvinas. No, me oye, ya va, que se cayó esto. ¿Verdad? Ya va, se cayó. ¿Me oye? Sí, lo escucho. Repite Hola. la pregunta que no la escuché. ¿En qué situación se encuentra oye. ¿En qué situación se encuentra la cuestión del Esequibo? Ok, el tema Esequibo. Sí, gracias. Es un tema... El tema Esequibo es un tema controversial. ¿Por qué es controversial? El tema Esequibo, desde su nacimiento, puedo decir, él estuvo muy mal manejado. Cuando hubo la injerencia de Gran Bretaña sobre el tema Esequibo, se manipularon las acciones legales. Y a la fecha, bueno, ha habido una serie de malos pasos y malos procedimientos por parte de Venezuela que no ha podido Se nos cayó, parece. Cayó la conexión. Y bueno, cayó la conexión. Vamos a ver si vuelve a... ¿Sí? Porque salió luego. Entonces se le cayó. La pregunta, compañeros, hacía referencia a un viejo conflicto que existe entre la frontera de Venezuela con Guyana Francesa, por el cual la disputa no solo sobre tierra, sino obviamente las riquezas que se encuentran en esa zona, sobre todo una cuestión de petróleo, ¿verdad? Y bueno, fundamentalmente desde el gobierno del comandante Chávez hasta la fecha, ha habido unos tironeos y por el cual obviamente el Reino Unido ha influenciado fundamentalmente en todas estas cuestiones. Era un poquito eso la cuestión para ponerlos en el tema y era importante por lo menos conocer la opinión de un compañero que integra las Fuerzas Armadas de Venezuela sobre esa situación, que es una reivindicación muy vieja, colonialista, del mismo modo que nos ocurrió a nosotros en Argentina con nuestras Islas Malvinas. Esperamos algunos segundos, ya van 3 minutos de espera y esperamos 2 más y cerramos, si es que no vuelve el general Martínez, ¿no? Bueno. Porque bueno, queda flotando una pregunta extremadamente interesante de María Vargas, ¿no? Una pregunta extremadamente, pero... Podemos aprovechar, Hugo, podemos aprovechar esta situación
ya que están participando compañeros también de otros países, para contarles brevemente, esperando que el general se conecte nuevamente, que la situación hoy en Argentina está más apaciguada. Los sectores que pertenecen a la policía de la provincia de Buenos Aires de alguna manera han aceptado la propuesta de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, salvo un sector más radicalizado, que obviamente tiene que ver con sectores ligados a la derecha más recalcitrante de la Argentina. Muchos de esos miembros han sido exonerados, expulsados de la fuerza, jubilados, etc. Y esto tiene que ver un poco con la temática de la charla, ¿no? Han sido acompañados por los medios hegemónicos de comunicación. La justicia ayer, cuando intentaron rodear la Quinta Olivos, no hizo absolutamente nada, y parte del gobierno, de los diputados de la oposición acompañaron, fogoneando todas estas cuestiones, lo cual generó una profunda preocupación en muchísimos compañeros de la Patria Grande, me consta, porque muchos se han comunicado con nosotros, con nuestra Secretaría Internacionales, y bueno, la situación hasta el momento es que hay una fuerte recomposición salarial para el sector. El gobierno nacional dispuso retirar un punto del presupuesto de la capital federal para bonificar esto, y ahora, bueno, se va a profundizar seguramente un conflicto entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la ciudad por estas cuestiones, y vamos a un camino, a mi modo de ver, complejo, ¿no? Porque también hay que resolver una situación estructural muy fuerte dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, como del mismo modo ocurre con otras fuerzas, ¿no? Por eso también hablábamos con el general sobre cómo ellos han logrado revertir toda esta situación durante tantos años, por el cual hoy, cuando un ciudadano de Venezuela camina por las calles y se cruza con un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, lo ve como un igual, como un hermano, como un patriota, como un venezolano más, que no es el caso, lamentablemente, de la mayoría de los países que viven en una situación tremenda, como hoy está sucediendo, por ejemplo, en Colombia, con una fuerte represión, hay más de 7 muertos. Todos los días vemos cómo miembros de movimientos sociales y de derechos humanos, periodistas, han sido masacrados por parte de grupos paramilitares y del Estado, ¿no? Esa es la situación de Colombia. Y bueno, y aquí en Argentina estamos pasando por una situación compleja, a partir también obviamente de una situación económica difícil, en medio de una pandemia que no ayuda, y bueno, felizmente creo que de alguna manera se ha logrado desactivar, y la política argentina, algunos más tarde, otros más temprano, se han puesto los pantalones largos y han salido a repudiar de alguna manera esta maniobra de la derecha, que han utilizado sectores lúmpenes de las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Andrés, nos está llamando el general y estamos intentando que se reconecte, ¿no? Con un poco de paciencia. ¿Mm? Bueno. ¿Alguna otra opinión, aunque sea cualquier, sobre cualquier tema? Hugo, ¿podés contarnos brevemente en qué situación? Hugo, ¿podés contarnos brevemente la situación que está ocurriendo hoy en Paraguay con respecto a este crimen atroz de 2 menores de edad, ciudadanas argentinas, por parte de miembros del ejército paraguayo? Sí, brevemente. Estamos en medio de una agudización de la lucha de clases, muchos de la izquierda no creen, ¿no? La ofensiva general fascista es sin límites algunos. Ataque a los trabajadores, bla, 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 contextualizo así, en medio de una crisis profundísima en la que la oligarquía no tiene ninguna respuesta de salida, ni siquiera institucional. En medio de eso se da el asesinato cometido por Mario Abdo Benítez, que es el presidente de la República. Después vamos a discutir
en términos más jurídicos del derecho internacional penal, cuál es el grado de responsabilidad en la comisión de este crimen. El crimen de lesa humanidad fue cometido por Mario Aldo Benítez, por las fuerzas militares, y fue una ejecución llamada extrajudicial o ejecución sumaria que se ubica precisamente en medio de esta ofensiva. Cayó el montaje y notablemente no pasó más de 3 días y ya tenemos de nuevo al EPP, que en teoría secuestró a un golpista, o sea, uno que violó la Constitución, parte de la oligarquía corrupta criminal de este Estado genocida, ¿no? Supuesto ex vicepresidente. Eso parece más un montaje de la oligarquía, de la inteligencia israelí, de la inteligencia paramilitar narcotraficante colombiana, que es la que adoctrina con los milicos norteamericanos a las bandas paramilitares paraguayas llamadas Fuerzas Armadas. Suena más ese montaje, y a partir de allí se desencadena una guerra hegemónica ilimitada de agresión sin cuartel. En Paraguay, a pesar de que sectores de la izquierda creen, en Paraguay ya no existe ni institucionalidad, ni constitución, ni ley. Entramos en la confrontación directa de fuerzas y, como decía Marx, cuando se entra en la confrontación directa, ya no existe derecho ni ley. A no ser que alguien de la izquierda paraguaya considere que el crimen de lesa humanidad esté ajustado a derecho y continúe pregonando el respeto a la ley y a la Constitución, ¿no? Acá se profundiza la situación. Y la única respuesta de la oligarquía no es respuesta institucional, sino la respuesta es por el terrorismo del Estado y por la vía de una guerra hegemónico, entendía la guerra hegemónico, político, económico, cultural, de agresión permanente y de ataque violento permanente contra los sectores populares. Otro es el debate de la capacidad de respuesta. Creo que no entró. Se está conectando. Se está conectando. Ahí. Gracias, Hugo, por tu informe. ¿Podés cerrar el video? Vamos a tener que... ¿Entró? Aquí estoy. Ah, bueno, acá, allí, por favor. Dale, hay una última pregunta para usted. ¿Y cuál era la pregunta? Y acaba, le voy a leer, ¿sí? Se la leo. Okay. ¿Cuál es la estrategia educativa para fortalecer los valores patrióticos y de autodeterminación de los pueblos? Se entiende por parte del Estado, gobierno, Fuerzas Armadas y otras de la República Bolivariana de Venezuela. Ok, ¿me escuchan? Ya, que no puedo ver el video. Sí, perfectamente, se escucha. Ah, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. La estrategia educativa patriótica para fortalecer la autodeterminación del pueblo venezolano, bien está venida en nuestra idea de levantar los valores patrióticos que heredamos de nuestros libertadores, en especial de Simón Bolívar. Hemos llevado la historia
desde el punto más importante que es la familia, hasta la estrategia de Estado, donde hemos querido tomar, de cierto modo, el pensamiento histórico, el pensamiento revolucionario de Simón Bolívar, porque el pensamiento de Bolívar era un pensamiento revolucionario. Y en alguna ocasión, en el pasado, la historia fue lamentablemente cambiada o transversada. En ese sentido, la revolución bolivariana, por constitución, y vuelvo a sacar al frente la constitución, es un proceso que ha llevado a la educación como primer elemento formativo del ser humano en Venezuela. Ese proceso formativo va desde la familia, como bien lo dije, el punto más importante de la sociedad, el elemento más importante de la sociedad es la familia, el fortalecimiento en valores, en cultura, en tradiciones. Y si eso lo llevamos al colegio, se va fortaleciendo con conocimiento. Y esa combinación de conocimiento y valores, indudablemente que genera un ciudadano de bien, un ciudadano con otra perspectiva patriótica, con otra perspectiva de defensa de su territorio, de su soberanía. Y lo distancia poco a poco de la transculturización que trae el cine, que trae la música extranjera, que trae la falta de valores que hay en la sociedad. La educación venezolana ha tratado de levantar los valores propios del ser humano y los valores propios de la sociedad, fundamentado en la enseñanza de Simón Bolívar, que es nuestro gran maestro y que es nuestro gran profesor. ¿Me escucharon? Sí, perfectamente. Sí, compañero, sí. Perfectamente. Okay. Si hay algo, no sé si escucharon la respuesta del tema Esequibo, porque ahí fue donde se cayó la comunicación. No, esa parte no sé hasta dónde... la perdimos. Ok, voy a hacer un resumen rápido. Perfecto. Sobre el tema Esequibo. El tema Esequibo fue una controversia que nació en 1800 y pico, donde se adueñaron de un territorio venezolano a través de un procedimiento de derecho internacional viciado. A partir de ahí empezó la controversia del tema Esequibo. En el caso venezolano hubo algunos errores, cometimos algunos errores para reclamar el territorio venezolano, porque ese territorio es venezolano. Ante el derecho internacional es el territorio venezolano. Pero como ha tenido vicio y acciones erróneas por parte de Venezuela, en un momento incluso hubo un gobernante que reconoció la autoridad de la Guayana Esequiba. Entonces ese tema se ha convertido realmente en una situación de controversia política internacional. En los actuales momentos, ahí en años anteriores, hace poco, se nombró un buen oficiante para acordar un acuerdo entre los dos estados, pero hay un interés
imperialista, nuevamente el imperio, sobre el territorio guyanés o el territorio esequibo, que no le conviene de ninguna manera que se resuelva la disputa que hay sobre ese territorio. ¿Y por qué no le conviene? Porque, bueno, ahí descubrieron en la plataforma continental una reserva importante de gas. Está Chávez metido ahí de cabeza. Bueno, y han habido algunos elementos que perturban la solución en los actuales momentos. Para Venezuela no es un elemento de agresión. Nosotros por ningún concepto vamos a agredir al Estado guyanés para reclamar nuestra soberanía. Nosotros estamos convencidos que el estamento internacional, que haga valer el derecho internacional y que en algún momento podamos llegar a un sano acuerdo para rescatar nuestra soberanía. Pero no representa para nosotros un objetivo militar y mucho menos un objetivo estratégico. Sí representa un objetivo de soberanía, pero hay que atender todo lo que representa el respeto al derecho internacional. Así no lo hayan respetado hacia nosotros. Eso es lo que yo había sintetizado con el tema Esequibo y espero que haya respondido tu pregunta, Andrés. Sí, general, muchísimas gracias. Y bueno, con esto cerramos la sesión de hoy. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, saludos fraternales, solidarios a todos y todas los y las compatriotas latinoamericanos que han participado y lógicamente con ese espíritu optimista de que sí estamos venciendo al fascismo que ha demostrado su fracaso total, radical, sustancial y absoluto, no solo acá en la subregión, sino incluso más allá. Muchísimas gracias y que Andrés, por favor, cierre definitivamente la sesión. Bueno, gracias. La próxima vez que sea coherente como descamisado, tiene que estar sin camisa. Te lo prometo. Bueno, gracias, Hugo. En primera, bueno, agradecer, un honor para todos nosotros escuchar a parte del ejército bolivariano, por el cual nosotros sentimos un profundo respeto. Agradecer también, bueno, a Fátima, que también a todos los que participaron, y bueno, y a lo personal, compañeros, los que nos reivindicamos peronistas, y porque somos peronistas somos chavistas, y porque somos chavistas siempre vamos a estar con la revolución bolivariana. Así que bueno, los quiero despedir, nos vamos a ver en la próxima actividad, y bueno, y a seguir construyendo la patria que soñamos, compañeros. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Mi saludo fraterno de Venceremos. Venezuela para Hasta todos. la victoria. Siempre. Venceremos. Gracias, Hasta luego. gracias a todos, a todas. Feliz. También. No, ya. Fin, ¿no?